Desde hace ya unas 3 semanas que el Congreso de la Ciudad de México debió elegir a un nuevo fiscal anticorrupción. Suponemos que en los próximos días tendrá que hacerlo, pero bueno, esta Fiscalía Anticorrupción, hay que recordar, se creó hace 7 años en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, donde se establecieron fiscalías anticorrupción, no solo una a nivel federal, sino también a nivel estatal. Pero la actuación de estas fiscalías en general, pues no ha recibido muy buenos comentarios, tampoco en el caso de la Ciudad de México, al considerar que la actual gestión ha sido ineficiente, poco transparente y donde además los casos de corrupción que llegan suelen quedar en la impunidad. Como parte de este proceso se entrevistaron a 12 aspirantes y finalmente se quedaron tres: Adriana Grives, José Huerta y César Silva, aunque todo parece indicar que la contienda principal será entre José Huerta, quien es el candidato, digamos, que se percibe como de la continuidad, y Adriana Grives, quien tiene una visión pues más crítica sobre el papel de esta fiscalía. En el octágono, en este espacio, estamos abiertos para que los candidatos puedan expresar sus puntos de vista. Vamos a conversar ahora con Adriana Grives para que nos dé su punto de vista. Adriana, gracias por estar en el octágono y déjame hacerte esta primera pregunta. El papel de las fiscalías anticorrupción en el país ha dejado en general mucho que desear. Hay una Fiscalía Federal Anticorrupción y hay una en cada entidad federativa. En el caso de la Ciudad de México, pues los datos que el año pasado, digamos, los datos que se han dado a conocer, nos dicen que el año pasado se iniciaron unas 799 investigaciones, pero solo el 5,8, digamos casi el 6%, fue judicializado. Es muy bajo pues esto nos habla un poco de la impunidad que tiene lugar en esta institución, en este sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Si fueras fiscal anticorrupción, ¿qué harías para reducir este nivel de impunidad y mejorar el trabajo de esta fiscalía? Hola Hernán, pues muchas gracias por el espacio. Me parece, como bien mencionas, que a veces es difícil para los ciudadanos de esta gran urbe tener en cuenta que existe una Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué hace esta Fiscalía Anticorrupción y por qué es tan importante? Yo creo que es la elección de quién va a dirigir esta institución es muy importante y creo que no se le ha dado pues el espacio suficiente para platicar y pues para que la ciudadanía pueda también apoyar y ver los perfiles de quienes estamos en esta terna. Yo creo que, como bien mencionas, que las fiscalías anticorrupción son pues quienes al final están combatiendo la corrupción. Cuando hablamos de un discurso político de vamos a combatir la corrupción, realmente quien tiene la facultad de investigar y perseguir estos casos, pues somos estas 33 fiscalías anticorrupción. Y evidentemente, como mencionas, yo desde sociedad civil que hoy encabezo una organización que se llama Tojil, hemos tenido un observatorio, por eso he sido tan cercana a la función de estas fiscalías y como mencionaste esos números, pues la realidad es que hoy en día no estamos teniendo sentencias condenatorias y por ende hay un marco amplio de impunidad. Esto quiere decir que robarle al erario, que robarle los servicios públicos hoy en día en esta ciudad y en muchas otras, en otras partes de México, sale muy barato y hay mucho incentivo para hacerlo. Entonces, ¿qué haría yo diferente? Empezaría por decirte que haría un protocolo de priorización de casos. Es importante poder diferenciar entre los casos que entran y debe de hacerse inteligencia, es decir, que no hay ni siquiera un imputado conocido, y otros casos que sí deben de ser ejemplo para la ciudadanía, ejemplo incluso Claro. para los gobernantes y para el servidor público. O O sea, si sea, empezamos. hablas de un protocolo porque evidentemente pues no llegan siempre muchas denuncias y no se pueden atender todas. Entonces es como un poco decir, bueno, a ver, ¿a dónde van a estar las prioridades? ¿Cuáles van a ser los casos en los que vamos a poner la lupa? Y me imagino que se trata un poco de eso. ¿Y cuáles serían esos casos, Adriana? ¿Cuáles serían los casos prioritarios para el sistema anticorrupción en la Ciudad de México?
Pues claro, o sea, los primeros elementos que tenemos que distinguir es el monto del dinero desviado. O sea, nos interesa ir por los grandes montos. No queremos, o sea, sí queremos, pero no hay recursos suficientes para perseguir pequeños desvíos de servidores públicos hay un tipo penal, por ejemplo, que es ejercicio indebido y eso pudo haber sido que me confundí o di mal un servicio. Hay un lugar para sancionar eso y es de manera administrativa. Y yo creo que en materia penal deberíamos de enfocarnos en los grandes casos. El primer punto es los montos. El segundo, obviamente, la jerarquía del servidor público. Nos interesa irnos por las cabezas de las redes. Tercero, investigar a las empresas que están involucradas en este desvío de dinero. No desaparece el dinero ni sale físicamente. Bueno, las mayorías de las veces no salen maletines de dinero, sino realmente estamos usando cascarones o empresas fantasmas para desviar el dinero, es decir, simular que estás prestando un servicio cuando en realidad no. Entonces, tampoco hemos ido por esas grandes empresas. Cuarto, aquellas empresas, por ejemplo, usar los recursos o casos prioritarios que sean también lo que le conocemos como simulación o lavado de dinero, simulación de actividades y que están lavando dinero. ¿Lavando dinero de dónde? No es nada más del narcotráfico, sino el lavado de dinero también se da cuando sacas dinero el erario público y en vez de irse al servicio público se está metiendo a una empresa que está simulando operaciones. Ujú. Entonces yo digo que por lo menos esos 4 puntos son súper importantes para priorizar. Ahora, Adriana, tú traes un discurso y una línea de trabajo que no solo tiene que ver con perseguir la corrupción en abstracto, sino también de atender a las víctimas de corrupción y darles voz. ¿Quiénes son las principales víctimas de la corrupción y cómo es esto que planteas de darle voz a las víctimas? Me parece muy interesante. La mayoría, esto ya fue una batalla que se ganó desde parte de la sociedad hace unos años cuando giramos el sistema penal y le dimos una participación activa a las víctimas en cualquier delito. Esto es decir, por ejemplo, en un tema de robo, quien más información tiene porque estuvo ahí y porque generalmente conoce las circunstancias y tiene datos de prueba, pues es la víctima. ¿Qué sucedía? Cuando pasa esta transición a delitos como en corrupción, es muy difícil identificar una víctima directamente. Es decir, si se desvía dinero que iba a una escuela o a un hospital público o a pavimentar la calle, todos nos vemos afectados, o sea, la ciudadanía, los ciudadanos residentes de esta ciudad, pero nadie en lo particular. ¿Y qué sucede? Que no se está reconociendo o es una mala práctica de las fiscalías que no reconocen una víctima. ¿Esto qué implicación tiene práctica? Pues básicamente que la investigación se lleva de manera obscura y completamente sin transparencia. O sea, las determinaciones que hace el Ministerio Público, por ejemplo, de decir no tengo suficientes datos de prueba y entonces voy a archivar temporalmente, que eso fue el 53% de los casos, por cierto, en la Ciudad de México en el 2023, es decir, duermen el sueño de los justos y se quedan ahí para siempre, o decir no tengo datos de prueba y voy a hacer un no ejercicio de la acción penal, es decir no hay un probable imputado. Todas estas determinaciones las toma el Ministerio Público sin un contrapeso real, sin que pase un escrutinio, porque ese escrutinio y esa transparencia naturalmente la tiene esa potestad la víctima. La víctima Claro. puede revisar la carpeta de investigación, presentar pruebas, revisar qué pruebas hay, incluso, y esto es lo más importante, si el Ministerio Público decidiera, oye, no tengo suficientes datos de prueba, Dios, vamos a archivar esto, vamos a hacer un ejercicio, la víctima puede impugnar, incluso llevarse el caso directamente al Poder Judicial, pero en un caso como los de corrupción, donde hay una mala práctica de no reconocer a las víctimas, están sucediendo pues que estos casos son completamente opacos y nadie se entera el por qué están durmiendo tanto estas carpetas de investigación, por qué no se están judicializando, por qué no están siendo sancionadas. Y el Claro. segundo gran punto de las víctimas es la reparación del daño. Si no hay una víctima reconocida, entonces ves sanciones y ves gente tras las rejas. Tenemos ejemplos como el caso de Duarte, tenemos otros casos emblemáticos, pero no hay reparación del daño, entonces no se le está pidiendo que regrese el dinero que se robó. Entonces esta gente está entrando a la cárcel sin regresar el dinero que se robó. Las víctimas pueden ser si, por ejemplo, hay un desvío de recursos en el presupuesto para salud y eso implica que los niños con cáncer no puedan recibir medicamentos, por ejemplo, o alguna cosa así, pues que esas víctimas, esas personas que no pudieron recibir esos tratamientos, pues de alguna forma sean recompensadas por ello, me imagino yo.
Y la sociedad en general, a eso iba. Las víctimas, cuando hablamos de un tema de corrupción, que el delito, los delitos protegen la correcta administración pública, es decir, que se designe correctamente el recurso público, sea escuela, sea seguridad, sea temas sanitarios, sea a recolección de basura. Entonces, hay en teoría cuando tú cometes un acto de corrupción es que desvías el interés público por un interés privado. Entonces, aquí lo importante entender y que hemos ganado desde la organización que hoy en día presido, el concepto o el precedente de que las víctimas somos todos, es una víctima colectiva y que estas víctimas colectivas pueden ser representadas por organizaciones de la sociedad civil como TOGIL o como otras que ya han ganado DLM en su momento, o sea, que han ganado esta representación de las víctimas y entonces pueden jugar como un contrapeso real. Entonces yo creo y lo que propongo en caso de que fuera honrada y seleccionada para ser fiscal anticorrupción es regresar el centro y la importancia de perseguir estos delitos a la víctima. O sea, nos importa que ese dinero regrese al servicio público, nos importa darle voz a las víctimas directas e indirectas y nos importa, pues eso, el reparar el daño. Y me imagino que también por eso estás planteando que haya investigaciones proactivas y denuncias ciudadanas. ¿Cómo Correcto. fomentarías eso tú como fiscal anticorrupción? ¿Cómo fomentarías una cultura de la denuncia por parte de los ciudadanos? Porque pues, los ciudadanos sabemos que denunciamos y nunca pasa nada. ¿Qué sería diferente ahora con el mecanismo que tú estás proponiendo, Adriana? Mira, yo estoy proponiendo, y esto con experiencia, porque llevamos justamente 3 años hablando desde mi cachucha de sociedad civil, nosotros junto con justamente la primera institución que abrió sus puertas y apostó por la transparencia en el proceso y apostó por las denuncias ciudadanas, irónicamente fue la Fiscalía Anticorrupción de México. En su momento la titular era la maestra Ernestina Godoy y dio un voto de confianza y dijo, sí, vamos a apostarle porque la ciudadanía nos ayude para hacer transparentes los procesos y para que cualquier ciudadano de la Ciudad de México, cuando se enfrente a un tema de corrupción, ya sea de un ministerio público, un policía de investigación o un perito, pueda denunciar. ¿Qué pasa con esas denuncias que hoy en día existen? Existe este canal de denuncia, no solamente en fiscalía, también en la policía, con el secretario Pablo se le dio entrada y es muy importante que todos los chilangos conozcamos que existe esa línea. ¿Qué pasa específicamente? Entran los reportes, los revisa un abogado de Tojil, o sea, de la organización, y aquellos casos que sí tienen pies y cabeza para investigar y tener un probable imputado, se los compartimos directamente al área de asuntos internos, al área de anticorrupción, justamente Claro. Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía. Sí. Entonces, la verdad, nosotros hemos acompañado a muchas víctimas actualmente, las hemos ayudado a presentar su denuncia y los hemos ayudado a formar como la carpeta de investigación suficiente, o sea, para tener pruebas suficiente para, ¿cómo se llama?, vincular. Tenemos bastantes vinculados en colaboración con las instituciones. Sí. Entonces, esto da un giro muy interesante porque puedes hacer inteligencias, saber, Claro. tener ojos de cómo está sucediendo la corrupción. Claro, Adriana, tu perfil es muy particular. Tú vienes de una organización de la sociedad civil que se llama Tojil, que ha investigado y ha litigado casos importantes de corrupción. ¿Qué puede aportar? No tengo más que un minuto, pero ¿qué puede aportar de diferente un perfil así? ¿Y por qué sería mejor que alguien que venga de la administración pública? Porque alguien podría decir, bueno, pero es que quien viene de la administración pública sabe cómo son las cosas, tiene más información, tiene más conocimiento desde adentro. ¿Por qué sería deseable un perfil como el tuyo, que vienes de la sociedad civil y no de alguien que viene de la burocracia? Yo primero quiero decir que yo sé que hay muchísimo talento dentro del servicio público, en particular de la actual Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Yo voy a apostar por ese talento, apostar por trabajar en conjunto y sé que me pueden enseñar muchas cosas. ¿Qué sí haríamos diferente? Yo creo que en particular, no la Fiscalía General, que creo que investiga todos los delitos, pero la Fiscalía Anticorrupción se debe entender como el contrapeso real, no solamente a la actuación de la Fiscalía General, sino de todas las dependencias e instituciones de la Ciudad de México y necesita por definición y por esencia ser ciudadana, ser un escrutinio, ser un punto de transparencia donde podamos revisar en colaboración no solamente nosotros, con la ciudadanía, el qué está sucediendo con los recursos y los impuestos que estamos pagando. A mí me parece que apostarle a alguien que está apostando por casos de ejemplo, darle publicidad a todas las audiencias y todos los procesos en contra de funcionarios públicos que lleguen a judicializarse por casos de corrupción, Sí, casos de mostrar política pública en acción, o sea, no solo decir claro. voy a
combatir la corrupción, sino aquí estoy sancionando a alguien, recibir denuncias, crear una fiscalía proactiva, es decir, no esperar a que me llegue una denuncia, sino realmente crear inteligencia e investigar casos, me parece que es algo diferente, novedoso y es lo que se espera de una fiscalía anticorrupción. Pues ya veremos cómo evoluciona este proceso. Tiene que elegirse, esperemos ya pronto, la fiscal, la próxima fiscal o el próximo fiscal anticorrupción de la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes de este asunto. Gracias, Adriana Grives, por estar en el octágono. Gracias, Hernán, gracias a todos.